Hola, ¿qué tal? Buen día donde quiera que estén, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta sesión 6 de la parte de electrónica. Es finalmente una sesión ya, la penúltima de ellas ya para terminar. Y bueno, si me permiten les voy a compartir aquí mi pantalla. Vamos a hablar de los temas de la respuesta en frecuencia de los transistores, obviamente que tienen que ver con los BJT, que son los de trabajo, los de juntura, bipolares, y también los de efecto de campo, ¿no? Los transistores JFET. Esa situación va a requerirse en el siguiente sentido. Vamos a ver lo que hay. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Les damos la más cordial bienvenida al sexto curso, a la sesión 6, número 6 de electrónica, en la cual se retoma el estudio de amplificadores. Obviamente tiene que ver en su modo de respuesta en frecuencia y analizar de dónde parte su modelo matemático, cómo es la aplicación de las fórmulas para saber las configuraciones, el uso correcto, el funcionamiento, también respectivo del objeto requerido. Se debe conocer la retroalimentación inversa, ventajas y desventajas. Y bueno, vamos a deducir, analizar las respuestas en frecuencia de los transistores. Vamos a ver qué debe de haber en esta parte, en la comparación de los transistores. Denme un segundito, por favor. Voy aquí a ver esta parte. Bien, continuemos. Entonces, en esta parte, les compartía la respuesta en frecuencia de lo que tiene que ver ahí con los transistores. Y fíjense bien, respuesta en frecuencia del BJT y del JFET es importante en nuestros apuntes del ingeniero Juan Ferreira Jaimes. Y fíjense bien, va a haber un tema a considerar que van a ser las capacitancias parásitas y discretas e internas, ¿no? Al igual que las inductancias. Tiene que ver, fíjense bien ahí, el modelo de respuesta en bajas frecuencias, pues va a ser un modelo ahí de la unión PN polarizada inversamente. Va a ser mayor capacidad de agotamiento en los CIDJ, en las decenas de picofaradios. Van a aparecer algunas capacitancias parásitas y el modelo en altas frecuencias que lo vamos a tener ahí en esta parte. La unión base-MISO, pues vamos a tener la capacitancia de entrada de base común y también la base colector que es la salida. La respuesta en frecuencia de un amplificador, pues bueno, van a tener tres áreas. La región de baja frecuencia, la descrita por la respuesta de un filtro pasa alto, una región independiente de frecuencia, obviamente en el área de la curva, la región de alta frecuencia descrita en la respuesta del filtro pasa bajos y finalmente vamos a tener un ancho de banda en FDL y FDH, que es F-low and F-high, que tiene que ver con el promedio ahí o el valor óptimo que es el RMS A sobre raíz de 2 en amplitud. Fíjense bien, con esa importancia nosotros vamos a tener esta situación, los diagramas de Bode. Los diagramas de Bode se construyen a partir, obviamente, de la función objetivo y de la función de transferencia de cada uno de ellos. Fíjense bien, es una gráfica que indica la respuesta en frecuencia de un amplificador. La escala horizontal, pues obviamente está indicada en Hertz y la escala vertical indica la ganancia en decibeles. Recordando que los decibeles, pues obviamente son 20 veces la magnitud, 20 veces el logaritmo de la magnitud de la ganancia, y de esta manera vamos a poderlo estar atendiendo. Si se dan cuenta, ahí está el diagrama de Bode para las amplitudes, donde van cortando, y obviamente se dice que cortan en los 3 dB. La relación de los 3 dB va a tener que ver con la distancia, es decir, una vez que se va incrementando la frecuencia, por ejemplo, ahí tenemos un circuito RC que está manejando la amplitud, si ustedes lo pueden ver en la primera gráfica, pues RC es la constante de carga de un capacitor. Esa constante de carga del capacitor, pues va a ir desde un tau y está caminando ya sea por dos objetivos, ya sea por octavas, que es el doble de las frecuencias, o bien por décadas.
Y también tenemos un diagrama de Bode para las fases. Estos pueden ser constantes o aportar si son puramente reales. 0 grados en fase, pueden ir de 0 a menos 90 grados, de 0 a menos 180 grados, y va a depender del grado, en este caso, del amplificador. Primer orden, segundo orden, etcétera. Eso es algo importante que lo vamos a tener que estar valorando. Ahí están los filtros pasa altos dentro de los amplificadores, que bueno, van a dejar pasar todas las altas frecuencias y a bajas frecuencias van a estar filtrando o también atenuando, es decir, teniendo valores negativos en la ganancia de decibelios. También ahí, si podemos dar cuenta, va a ir de 90 a 0 grados, de 0 a menos 90, de 0 a 90, etcétera, ¿no? La gráfica de la complejidad, pues bueno, arbitraria, va a ser la magnitud H de J. ¿Qué es lo que vamos a tener? H de J es la relación de la función de transferencia del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Y bueno, vamos a tener comportamientos ahí ya diferentes de lo ideal a lo real, ¿no? Es decir, curvos, y que van a ir tomando forma poco a poco. Entonces, vamos a tener ahí la linealidad donde se presenta, si se dan cuenta, y en otros aspectos no. ¿Dónde está realmente la parte de curvilínea de la parte de la fase, ¿no? Como lo pueden estar observando ahí en ese sentido. Ok, y bueno, ahí están los límites en frecuencia, que podemos estar viendo para esta situación. Vamos a ver, ahí está, la superposición de los polos tiene que ver con la teoría de control, obviamente, están en la parte izquierda para que tengan controlabilidad y observabilidad, y bueno, ustedes ahí estarán. En el límite en la alta frecuencia, pues bueno, no todos los dispositivos funcionan en la alta frecuencia, y vamos a tener ahí los análisis de la respuesta en amplificadores para alta frecuencia. La respuesta de alta frecuencia de los circuitos con transistores está fijada por los condensadores internos o las capacitancias que estamos platicando desde el principio y las constantes de tiempo asociadas. En general, se hace una superposición de que la respuesta en frecuencia viene fijada por un polo dominante. De esta manera, el análisis en alta frecuencia se reduce al cálculo de la frecuencia de corte superior y está asociada en el polo dominante. El cálculo del polo dominante se realiza mediante el método de las constantes de tiempo de circuito abierto. Y ahí la tenemos. Finalmente la frecuencia de corte va a ser 1 en 2 RDI CDI, donde CDI es cada uno de los condensadores que van a estar actuando en alta frecuencia, capacitancias internas a los dispositivos. En el circuito equivalente, obviamente, acuérdense, y condensadores pequeños de característica pasabajos, introducidos para controlar la respuesta en frecuencia del circuito. RDI a la infinito es la impedancia que ve cada uno de los condensadores con el resto del circuito abierto. Método de las constantes de tiempo, finalmente en cortocircuito o en circuito abierto, pues ahí lo vamos a estar teniendo. Y ahí menciona algunos ejemplos de hasta dónde pueden hacer las frecuencias de corte, ya sea en bajas frecuencias o bien en altas frecuencias. Ahí hay un ejemplo 2. Y lo que podemos estar viendo a grosso modo, es, estudiantes, que el modelo de los BJT, la diferencia de los BJT y los JFET, va a ser simple y llanamente que el JFET en su naturaleza y en su característica debido a su unión, cuando es excitado por una pequeña corriente, pues su respuesta en frecuencia va a ser mucho más rápida. Sinónimo que sea mucho más rápida va a decir que va a tener una mejor respuesta para las altas frecuencias que para las bajas frecuencias. Y en comparación con el BJT, un JFET de efecto de campo va a responder mucho más rápido, va a tener una mejor respuesta en frecuencia, y por eso es que hoy en día se vincula a que la tecnología, por ejemplo, CMOS, esa tecnología sea mucho mejor, sea mucho más rápida, responda a frecuencias mucho más rápidas, mucho más altas y tenga un espectro frecuencial amplio. Para ese tema y para no dormirlos más, les dejo esta situación de comparación, que puedan investigar cuáles son las características. Es importante que cuando nosotros nos sentemos en un diseño y nos digan qué espectro frecuencial se debe manejar en la naturaleza del sistema, pues ese efecto frecuencial determine obviamente el uso del transistor que nosotros vamos a estar llevando a cabo. Ese uso de ese efecto del transistor puede ser perfectamente un BJT o bien un JFET.
hay que tener cuidado porque también el JFET tiene sus elementos y características fundamentales que pueden implicar el desarrollo en beneficio o también entorpecer. Los de trabajo y los que siempre usamos ahí en el laboratorio como ingenieros, finalmente son los de trabajito, los bipolares, ¿no? Es decir, los BJT. Sin embargo, es importante que los JFET en aplicaciones como comunicaciones satelitales y demás, o hoy en día con la aplicación del Internet de las Cosas y los famosos Big Data, pues bueno, se puedan estar llevando a cabo y se puedan estar aplicando en diversas áreas de la ingeniería. Una de ellas, pues a ustedes les interesa que la respuesta en frecuencia, por ejemplo, en una Raspberry, en un Arduino, microprocesadores, microcontroladores, núcleos, bucles, pues bueno, tenga que ver directamente con la arquitectura y con la hechura de ellos, depende del tipo de los transistores. Espero que no haya ninguna duda. Cualquier duda estoy para servirles en la plataforma y para contestárselas con todo el gusto del mundo. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.